En esta cuarta cápsula vamos a examinar la modelación de equipos que admiten mezcla en su interior. Los procesos continuos en general los estamos analizando en estado estacionario, donde, como dijimos, hay un tiempo de proceso finito y que cuando es único, hablaremos de régimen de flujo pistón, tema que ya se ha visto en diseño de reactores, que significa esencialmente que la configuración espacial se mantiene durante el proceso. O sea, el material que entra primero sale primero y el orden correlativo en el proceso se mantiene. O sea, el flujo pistón en realidad es una especie de sistema paralelo de procesamiento batch, en el sentido de que en un molino batch o en un molino con flujo pistón, la evolución, digamos, también es una función en el tiempo, solo que aquí dura lo que dura la estadía dentro del equipo. Visto gráficamente, ¿no es cierto? El flujo pistón significa que el tiempo de residencia, que en esta gráfica está normalizado el tiempo respecto del cociente volumen-flujo del equipo, volumen partido por flujo, que es el tiempo de residencia promedio. Entonces el flujo pistón significa que hay un solo tiempo único para todos los elementos de la carga. Bueno, y esa es una situación obviamente extrema y que nunca se cumple del todo, pero algunos equipos esto se da en forma bastante aproximada. La otra situación extrema es cuando el equipo es un mezclador perfecto, ¿ya? Y en ese caso la probabilidad o la distribución de tiempo de residencia, ¿no es cierto? Perdón, el factor de impulso remanente, ¿no? Esa distribución hace que alguna parte del material vaya saliendo, ¿no es cierto?, en diferentes tiempos en torno a este valor normalizado. Visto un poco más gráficamente, eso significa que el material que ingresa con su distribución de tamaño inicial, al ingresar al molino o al equipo en general, es rápidamente incorporado y distribuido a lo largo y ancho y alto del volumen del equipo, de tal modo, digamos, que esta se hace indistinguible del resto. O sea, en otras palabras, el proceso de mezclado en este tipo de equipo es muchísimo más rápido que el proceso de reducción de tamaño. Entonces eso favorece la, la aparición, digamos, de una composición uniforme dentro del equipo, caracterizada, ¿no es cierto?, por una distribución de tiempo de residencia. Ahora, esta es la mezcla total y perfecta. Ahora, la situación más corriente, la más frecuente, es que tengamos un tiempo de proceso finito variable que sea una mezcla imperfecta, es decir, que haya un gradiente de composición a medida que se entra y se ingresa al equipo, digamos, y se dirige hacia la salida, pero que no corresponde, digamos, al proceso de flujo pistón, sino que es una situación intermedia. Hay algún grado de mezcla, pero no es lo suficientemente intenso para generar una composición uniforme, pero sí es lo suficientemente intenso para hacer de que el modelo batch propio del flujo pistón simplemente no sea un buen modelo para los datos. Y aquí lo que procede es medir la distribución de tiempo de residencia y después intentar describirla a través de modelos, que generalmente son secuencias de mezcladores perfectos, según lo que vimos en la lámina anterior, pero de volúmenes variables, de tal manera que en su conjunto, en el operar donde a un mezclador genera un producto que es el ingreso del otro, que a su vez cuyo producto también es el ingreso del siguiente, y así sucesivamente. Al tener distintos tamaños tienen distintos tiempos de residencia, y combinando sus distribuciones de tiempo de residencia se puede llegar a reproducir con bastante aproximación la distribución de tiempo de residencia global de este equipo en particular.
¿Qué es lo que aparece ilustrado acá? Entonces, por ejemplo, dependiendo del número de equipos que se considere, el número de mezcladores, todos estos son del mismo tamaño y con el mismo tiempo de residencia, se va a tener una distribución global resultante diferente. A medida que aumenta el número de equipos de mezclado, ¿no es cierto?, esta distribución de residencia empieza a hacerse cada vez más cercana al, al tiempo ideal, ¿no es cierto?, que sería el tiempo promedio. No, en realidad no es ideal, pero es el promedio entre el volumen que ingresa al equipo y el flujo que pasa por el equipo, ¿ya? En el caso de los molinos de bola, esto es más o menos la distribución típica que se puede medir haciendo ensayos con trazadores, ¿no es cierto? Y se ve que tiene justamente algún parecido con estas curvas. Y combinando alguna de estas curvas es posible llegar a modelar esta otra. Ahora, en la realidad nos encontramos con un nuevo problema. No es lo mismo, o sea, la distribución de tiempo de residencia no es única y la misma para cada componente de la carga. Tenemos que distinguir entre las partículas gruesas y las partículas finas, que en el caso de los silicatos estamos hablando del orden de 100 micrones. En el caso, por ejemplo, de partículas de oro, que son bastante más densas, este tamaño se reduce producto de esa mayor densidad. Por lo tanto, esto no es un valor fijo, sino que depende de la densidad del material. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las partículas por debajo de este tamaño en general tienden a ser arrastradas y como no sedimentan lo suficientemente rápido, viajan junto con el líquido que se escurre por todos los vericuetos, ¿no es cierto?, de la carga, y tiene una distribución de residencia que es la que se modela mediante los ensayos con trazadores. Las partículas más gruesas, en cambio, se encuentran con mucho más obstáculos y no responden directamente a la velocidad de desplazamiento del fluido. Lo que sí se ha observado siempre es que hay un gradiente de composición desde la alimentación a la descarga, tanto en molinos SAG como molinos de bolas o molinos de barra. En cambio, el líquido y las partículas finas presentan, en el caso del molino SAG, una distribución que se puede homologar con un modelo de mezcla perfecta. El molino de bolas, aproximadamente con 3 etapas de mezclado de diferentes tamaños, eso sí, permite obtener una bastante buena descripción de su distribución de tiempo de residencia. Y el molino de barras se puede modelar en base a flujo pistón, que sería el más sencillo de todo. En la modelación de procesos continuos, entonces nuestra primera opción es el balance de población. El balance de población es el modelo cinético ya visto antes, solo que esta vez es para un proceso continuo. Ahora, para agregar a esto la componente de proceso continuo, podemos incorporar un tiempo de residencia promedio para tamaños no mayores de 1 o 2 milímetros, es decir, partículas gruesas pero no tan gruesas, y este se define simplemente como el volumen de carga partido por el flujo, ¿no? Que es el tiempo promedio, y de este promedio resulta una ecuación donde ahora se le pone prima para destacar de que se trata de los productos y las alimentaciones de un proceso continuo, donde este tiempo promedio es el tiempo que ahora no aparece como parte del WJ o WI. Esto es simplemente un valor constante, ¿no es cierto?, y que multiplica cada uno de estos términos. Y si integramos la DTR para cada uno de estos tiempos, en que aquí los puntos representan la cantidad de material, ¿no es cierto?, que salió durante ese intervalo de tiempo, nosotros lo que podemos hacer es integrar y normalizar esto de tal manera que estos puntos correspondan a la fracción del total que se
extrajo en ese intervalo. Y si esa fracción del total para ese tiempo se multiplica, ¿no es cierto?, el producto para ese tiempo en particular, por la fracción de masa, vamos a tener que el producto final para este tamaño va a ser la suma de los aportes de cada intervalo de tiempo, donde algunos aportarán muy poco, porque serán muy pocas las partículas que tendrán ese tiempo de residencia, y otros aportarán bastante en la medida que esas partículas son mayores en número. Entonces esto es una suma ponderada de lo que aporta cada tiempo de residencia, donde a cada tiempo de residencia a su vez le podemos aplicar la ecuación de balance básica. Bueno, el modelo de balance de población puede ser integrado de esta manera, podríamos decir, aproximada, con lo cual podemos obtener una estimación bastante buena de la descarga del molino, considerando el fenómeno de mezcla tal cual como es medido en esta distribución. Ahora, también hay que hacer algunos alcances de precaución. Estos modelos siempre suponen que hay un número de impactos disponibles en cada rango de energía y que son siempre bien aprovechados, pero eso puede no ser el caso. En ocasiones puede haber muy pocas partículas con respecto a los medios de molienda, y parte de la energía se pierde porque no hubo quien la aprovechara. En otras ocasiones puede haber demasiadas partículas, por lo tanto alguna de las partículas no va a recibir una acción de molienda suficiente, o al menos va a tener un déficit, porque habrá menos medios de molienda que los necesarios. O bien a veces puede ocurrir que, estando estos en proporción adecuada, por el diseño del revestimiento, algunos impactos se dirigen allí donde no hay partículas, a las paredes del molino. Todo esto, por supuesto, va a afectar el rendimiento del molino, va a afectar la función de velocidad de fractura y por lo tanto va a entregar resultados desde el punto de vista de la energía distorsionados. O sea, va a parecer que el molino ocupa más energía de la que efectivamente ocupa, porque hay energía que simplemente no se aprovecha. En el contexto industrial, si las variaciones en todo caso no son tan marcadas, estas desviaciones se van a reflejar en valores de SI disminuidos.